Hola estudiantes de sexto año básico, soy el profesor Roberto Guerra y hoy les traigo la clase número 5 denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos del Niño. Vamos a ver garantías y obligaciones tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de los derechos del niño. Y el objetivo de esta clase es comprender que todas las personas tienen derechos establecidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en los derechos del niño. Recordemos un poco lo que hemos visto en clases anteriores. Tenemos este documento que está acá, primordial, Carta Fundamental de la República de Chile, denominada Constitución Política. Recordemos que la Constitución Política de Chile es, como les dije, la Carta Fundamental de la República, que establece, entre otros elementos, la organización y las atribuciones de los poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, y Judicial, y también básicamente recordemos que organiza a todo el Estado de Chile. Además, por un lado, reconoce y garantiza los derechos de todas las personas. Esto ya lo hemos visto, pero ahora lo que vamos a ver van a ser las características de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por un lado, y después vamos a ver lo que son los derechos del niño. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración se creó en 1948 y establece por primera vez los derechos fundamentales que deben ser protegidos en todo el mundo entero para todas las personas que están sobre la superficie de la Tierra, independiente del país, independiente de la edad, independiente de la religión, independiente de la nacionalidad. Estos derechos tienen la categoría de universal porque son para todas las personas por igual. ¿Qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Acá tenemos ciertos extractos de algunos artículos. Artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo primero de esta declaración me dice que todos nosotros nacemos libres e iguales. No nacemos esclavos como le pasaba a los indígenas de la conquista de la colonia. No, nacemos con el grado de libertad como tal. Pero como estamos dotados de razón, como logramos razonar y entender lo que está pasando, debemos comportarnos de la misma forma y de forma fraternal con todas las personas que habitan este territorio. Artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. No hay nadie que tenga la complejidad, que tenga la limitación de no tener el derecho a la vida. No se lo podemos negar a nadie, ni a la libertad, ni a lo que respecta a la seguridad e integridad de la persona. Y el artículo 9 nos indica que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. No se puede detener a nadie sin que la causa esté de verdad evidenciada y que también esté esta causa y esta orden garantizada, en este caso en nuestro país, por el Poder Judicial. No podemos llegar ni detener absolutamente a nadie. Eso nos indica un poco la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero por otro lado también tenemos lo que son los derechos del niño. Los derechos del niño nacen de forma legal, como sustento legal, casi de forma paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estos derechos del niño, básicamente que son 10, se basan en 4 principios fundamentales. Esa es la base de estos derechos. La no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y por último, la participación de estos niños en las decisiones que les afecten directamente. Veamos ahora cuáles son los derechos del niño. Primer derecho, derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Derecho número 2, derecho a la protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y por sobre todo libres. Artículo número 3, derecho número 3, perdón.
Todo niño tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Número 4. Todo niño tiene derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Si ustedes se dan cuenta, recuerden que estos derechos del niño los decía calcetín con rombos más. Tininini. Por ejemplo, decía artículo 4. Todo niño tiene derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. ¿Se acuerdan? De hecho, 31 minutos también hace eso, recordarles a ustedes cuáles son sus garantías. Avancemos. Número 5. Derecho a la educación y atención especiales para los niños y niñas con discapacidad. Número 6. Derecho, ojo, a la comprensión y amor por parte de las familias y por parte de la sociedad. Derecho número 7. Todo niño tiene derecho a una educación gratuita y también derecho a divertirse y a jugar. Importantísimo, importantísimo. Número 8. Derecho a la atención y ayuda preferentes en caso de que ustedes corran algún peligro. Derecho número 9. Derecho a ser protegido contra el abandono y contra el trabajo infantil. Y por último tenemos el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Como medida de resumen, nosotros hemos visto hasta ahora 3 aristas legales que entregan el sustento legal para que el Estado garantice los derechos. Por un lado, hemos visto ya el funcionamiento y el objetivo de la Constitución Política de Chile. Vimos también los derechos del niño. Y por último también vimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esos 3 elementos cumplen un objetivo primordial. La base de estos tres mecanismos, de garantización de los derechos es que funcionan en conjunto los 3 para lograr que los derechos de los ciudadanos se garanticen, se cumplan por parte del Estado y que nadie los vulnere, es decir, nadie los pase a quemar. Esos 3 cumplen esa misión. Práctica independiente. Lo mismo que he dicho en actividades anteriores. La persona que tenga la posibilidad de imprimir la actividad, que ya fue enviada a su profesor jefe y que él se los hizo llegar, pueden imprimirla y pegarla en su cuaderno y desarrollarla. O la persona que prefiera verlo directamente de acá, sigan las indicaciones y solamente anoten lo estrictamente necesario que está indicado acá. La guía de actividades de la clase 5 se denomina Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Derechos del Niño. El ítem número 1 dice así: lee los derechos del niño y luego ejemplifica con una situación la forma en que el Estado garantiza su cumplimiento. Básicamente, ustedes van a encontrar un derecho y ustedes me deben ejemplificar con una situación de qué forma el Estado garantiza que este derecho se cumpla. Por ejemplo, tenemos el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Ese es el derecho. ¿Y de qué forma el Estado garantiza su cumplimiento? Yo ejemplifiqué de la siguiente manera. El Estado garantiza el cumplimiento de este derecho respetando las creencias religiosas de los niños, ya sea católica, cristiana, mormona u otra. Esa es una forma de ejemplificar cómo el Estado garantiza este derecho del niño. Y ahí están los 4 derechos en donde ustedes deben ejemplificar con una situación la forma en que el Estado garantiza su cumplimiento. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Derecho a ser protegido contra el abandono y trabajo infantil. Y derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. En el ítem número 2, ustedes solamente deben leer esos 2 artículos presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego escriben la pregunta y respuesta correcta que está en la siguiente diapositiva. Tienen el artículo número 1 y tienen el artículo número 2. En base a la lectura de ambos, lo siguiente. Número 1. Responde: ¿cuál de las siguientes es una característica de los derechos fundamentales de las personas? Anotan el número de la pregunta y solamente la letra asociada a la respuesta correcta. Número 2.
¿Qué objetivo tiene la existencia de la Declaración de los Derechos Humanos? Número 3. ¿Qué principio se establece en el artículo 2? Y en el ítem número 3 y final, ustedes en su cuaderno deben completar ese cuadro con los términos que correspondan. Es decir, tienen los conceptos de derechos, deberes, Estado, niños, Carta Democrática Universal, Constitución, ciudadanos y legislativo. Y ustedes deben tomar esos conceptos y escribirlos según corresponda para darle coherencia a ese párrafo que está ahí. ¿De acuerdo? Chile es una república, ya que son los quienes escogen a sus representantes. Asimismo, existe una separación de los poderes del el poder ejecutivo, el poder y el poder judicial. La fundamental se denomina Política de Chile. En este documento se encuentran todos los derechos y de los ciudadanos. Además, en conjunto con la Constitución Política de Chile, la Declaración de los Derechos Humanos y los derechos del garantizan el cumplimiento de los por parte del Estado. Y para finalizar la clase, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es importante la existencia de la Constitución Política de Chile, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Derechos del Niño? ¿Por qué es importante que existan esos tres documentos? Básicamente porque la existencia de esos tres documentos que están ahí nombrados entregan la base legal para la protección de los derechos por parte del Estado, que se garanticen y que no se vulneren.